está más o menos indicándonos una cifra que sirva como patrón de alerta, por ejemplo, digamos que un paciente que ya está solamente le ponemos el pulsímetro y tiene un 60% de saturación, ¿allí debería empezarse o considerarse? Sí, ya, algunos dicen 60%, otros 50%, ¿no? Pero sí, en realidad ya con 60% de saturación de oxígeno, ese paciente ya debería recibir, por lo menos debería de empezar con anticoagulación ya profiláctica. Ahora, Ujú. doctor, también serviría como un patrón de alerta que, por ejemplo, un paciente de un día a otro baja, por ejemplo, su saturación de lo que estaba en 91, por ejemplo, y baja de frente al día siguiente a 75. Eso también sería importante para considerar iniciar una terapia de anticoagulación. También, definitivamente sí, la evolución clínica y el deterioro del cuadro clínico también es un factor para considerar iniciar anticoagulación profiláctica, sí. Otra pregunta, doctor. Así como sabemos que los hipertensos, los pacientes con diabetes, los obesos, de repente son las primeras causas de morbilidades que pueden complicar, el antecedente de un paciente que tenga, por ejemplo, flebotrombosis, muchas de estas personas que ya sufren esta patología, nos debería llevar a considerar también como una situación de comorbilidad para estar alertas. Sí, si hablamos, por ejemplo, de un paciente ambulatorio que está en su casa, por ejemplo, tiene síntomas de COVID, se fue al hospital y lo regresaron a su domicilio porque en realidad todavía no tiene criterios de hospitalización, que es lo que sucede muchas veces. En este tipo de paciente nosotros deberíamos de evaluar cuáles son los factores de riesgo que tiene para enfermedad tromboembólica. Puede ser que a lo mejor este paciente ya haya tenido una historia previa de eventos trombóticos. Asociado a eso puede ser que tenga otros factores de riesgo. A lo mejor es un paciente obeso y es un paciente de edad avanzada, es un paciente que no se moviliza adecuadamente y que está generalmente postrado en cama. Entonces, en esos casos de pacientes con factores de riesgo adicionales, está plenamente justificado el uso de anticoagulación profiláctica. En un paciente que está con sintomatología leve y no tiene factores de riesgo, o sea, no tiene historia, por ejemplo, de antecedentes trombóticos o historia familiar, también es muy importante preguntar si en la familia han habido personas con eventos trombóticos, ¿no? Porque eso también nos puede decir que puede haber un cuadro de una trombofilia escondida que a lo mejor no se ha detectado en este tipo de pacientes. Entonces, también se justifica el uso de anticoagulación profiláctica. El paciente que no tiene factores de riesgo, en realidad va a estar tranquilo y no ameritaría el tratamiento con ningún tipo de anticoagulante, ¿no? Pero el paciente que sí tiene factores de riesgo, yo sí le consideraría para uso de anticoagulante.